Y recordemos un poco de lo que hemos visto, recordar qué es la ética. La ética es la ética cristiana es aquella filosofía que va filtrada con la teología, que nos determina lo que es el bien y lo que es el mal. En la ética cristiana no podemos dejar la teología a un lado, ¿sí? Por nunca, hermanos, nunca debemos de dejar la teología a un lado cuando hablamos de ética cristiana. También recordemos, hermanos, que en las clases de ética que hay en el mundo, en las diferencias de ética que hay en el mundo, podemos ver que ni una tiene mandamientos sólidos, sino todas entran en yo tengo mi verdad, yo defino mi ética según lo que siento. Entonces, no hay una donde haya mandamientos, solamente en la ética cristiana. Y en la ética cristiana vimos tres cosas. Una que es el determinismo, como decir, todos los mandamientos, si yo los rompo, soy un pecador. Y otra es en donde voy a romper un mandamiento, pero me puedo arrepentir de ese pecado. Pero veíamos también que la ética cristiana nos establece algo gradual, en donde nosotros veíamos que hay mandamientos mayores y hay mandamientos menores, en donde si quebrantamos un mandamiento mayor por realizar un mandamiento mayor, no vamos a estar en conflicto con Dios ni con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí recordamos eso? Entonces, hermanos, lo que nos toca ahora en la ética es el sentido del deber. Recuerde que para identificar la ética cristiana nos define el sentido del deber. ¿Sí? Entonces, el sentido del deber, cuando hablamos del sentido, es la percepción del entendimiento y la razón, hermanos, ¿sí? Cuando hablamos del sentido del deber. ¿Qué significa este sentido del deber, hermanos? ¿Qué de importante tendría el sentido del deber? Pues mucho, ¿no? Mucho. Si alguien no sabe qué es lo que va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? ¿O no? Pero en este sentido del deber, hermanos, hay una cosa que vamos a ver, un punto que vamos a ver, que se llaman imperativos categóricos. Imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo categórico, hermanos? Ahí lo vamos a ver. Es una afirmación o un mandato absoluto, incondicional y sin restricciones, que no admite discusión, objeción o condiciones previas. En otras palabras, hermanos, un imperativo categórico, hermanos, es algo que está establecido, ¿sí? Es un absoluto, que no se mueve, que está ahí firme. Lo voy a poner de esta manera, es una orden que no podemos mover ni a la derecha ni a la izquierda. Es algo que está ahí puesto. Pero en estos imperativos categóricos vamos a hacer una diferencia entre lo que la filosofía establece como imperativos categóricos y lo que la Biblia establece como imperativos categóricos.
es algo bien importante. Por ejemplo, Emmanuel Kant. ¿Alguien ha escuchado de Emmanuel Kant? ¿Sí? Aparte de mi hermano Juan, ¿alguien ha escuchado más de Emmanuel Kant? ¿No? Él era un filósofo, hermanos, era un filósofo, y él decía acerca de esto, un principio objetivo, habla acerca de los imperativos categóricos. Él dice, un principio objetivo racionalmente necesario e incondicional que siempre debemos seguir a pesar de cualquier deseo o inclinación natural que podamos tener. A lo contrario, él dice, Emmanuel Kant decía que el sentido del deber está determinado por la razón. ¿Sí? No sé si me di a entender. ¿Sí? ¿Me di a entender o no? Kant nos dice que este es un principio racionalmente necesario e incondicional, que no lo puede mover ni mi experiencia, ni mi deseo, ¿sí? Ni lo que yo opine. No lo podemos mover, ¿sí? Es algo muy interesante, pero para entender un poquito lo que Kant decía, lo que este hombre, Emmanuel Kant, decía al respecto de esto, es que el sentido del deber está solamente, y escucha esa palabra, solamente está determinado por la razón y la conciencia del hombre. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la filosofía dice que solamente está determinada por la razón y la conciencia del hombre y que las personas no necesitan de Dios. ¿Sí? Que solamente está en lo que tú sientes, en lo que tú percibes, nada más. Eso era lo que Kant quería decir. ¿Sí? Entonces, no necesitas a Dios para entender lo que tenemos que hacer, ¿sí? O la forma en la que tenemos que actuar. Solamente necesitamos la razón y la conciencia del hombre. Ahí nada más. En la filosofía ahí se ve eso. Para ellos, cuando dices imperativos categóricos, dicen ahí. Pero entonces, hermanos, hay una diferencia entre estos imperativos categóricos o estas órdenes establecidas, aún por la razón y por la ¿cómo se llama? Por la conciencia del hombre, pero viene a haber una diferencia entre el imperativo categórico del cristiano. Es muy importante ver esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? En que el otro está definido solamente al hombre, pero vamos a ver qué es lo que dice en lo de Dios. Este imperativo en el cristiano no depende de la conciencia del hombre, como dice Kant, sino que son dadas por Dios en su revelación especial, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Entonces, para Kant es la conciencia del hombre, ¿sí? Pero para el cristiano es la palabra de Dios, ¿sí? Pero alguien se preguntará, ¿qué hacemos con la conciencia que Dios nos dio? Si todo depende de la revelación especial, ¿qué hacemos con la conciencia que Dios nos dio? ¿Sí? Ya sea del cristiano o de el no cristiano. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa? Si no radica tampoco, si ahí no radica la conciencia del hombre,
sino solamente el imperativo, lo que es la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? ¿Qué es la revelación especial, hermanos? La palabra de Dios. Esa es la revelación especial. Entonces, ¿qué papel juega la conciencia? ¿Qué papel juega la conciencia? Bueno, búsquenme Romanos 2, hermanos. Vamos a buscar Romanos 2. El libro de Romanos. Entonces, una pregunta, antes de entrar a Romanos 2. ¿Podemos nosotros desechar la conciencia del hombre? ¿Qué me dicen los demás? ¿Podemos desechar la conciencia del hombre? Definitivamente. ¿Por qué no? No me lo responda. Vamos allá a Romanos capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, sí, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ya ves, diría Emmanuel Kant, ¿ya ve? ¿Sí o no? Ahí diría Emmanuel Kant, ¿ya ve? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Entonces, Kant tiene razón, ¿verdad que sí? Sí, hermanos, ciertamente el ser humano, para todo el ser humano en general, hermanos, Dios puso esa conciencia. Emmanuel Kant no sabía, él no sabía que la conciencia del ser humano, Dios la había puesto ahí. Emmanuel Kant entendía que la conciencia del ser humano era propia del ser humano. Y eso es lo que piensan todas las personas, que la conciencia es propia de nosotros mismos. Claro, ¿quién no se siente mal al golpear un perro? Bueno, algunos no, ¿verdad? Ahora me puedo subir un poco más. ¿Quién no siente la conciencia cuando mata a una persona? ¿O no? Aún los asesinos dicen que cuando mataron a su primer víctima, vomitaron, tuvieron asco, se sintieron mal. Pero ¿sabe qué era? No era el propio ser humano, sino esa conciencia que Dios puso en el ser humano. Entonces, eso es de Dios, la conciencia viene de Dios, hermanos. No la podemos quitar de nosotros, pero sí la podemos cauterizar, la conciencia. La conciencia sí se puede cauterizar. ¿Sí sabía? Usted ponga un bistec en una fogata y usted va a cocer una parte. ¿Verdad que sí? Y eso se le llama cauterizar. ¿Qué pasa cuando usted tiene un callo aquí? Usted se pica con una aguja y no siente, o sí siente. ¿Verdad que no? O los que tienen callos en las manos. Eso es cauterizar. Ya no hay sensibilidad. Entonces, una persona que practica el pecado, que rebasa la conciencia, hermanos, esa conciencia se va a cauterizar. Quiere decir que en el mayor de los casos es que el pecado, hermanos, nos
cauteriza esa conciencia y es lo que le pasa a todos, nos pasa a todos los seres humanos en un pecado. ¿Sí? Por eso, para el cristiano, no solamente es esa conciencia que sigue teniendo, sino que la recupera con Cristo, ¿sí? Y además le agregamos la palabra de Dios. ¿Sí o no? Le agregamos la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque entendamos que para el cristiano el imperativo categórico no es solamente de la conciencia, sino de la palabra de Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es lo que nos va a determinar esos imperativos, qué es lo que tenemos o qué no tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora bien, ahí tenemos un cerebro. Entonces, entendiendo que los imperativos categóricos para el cristiano no vienen de su conciencia, sino vienen de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener el sentido del deber junto con la conciencia. ¿Sí o no? Entonces, ya les dije algo. Dice, Dios ha dado la conciencia para que ayude a tomar decisiones. Entonces podemos decir que la conciencia es la ley escrita en el ser humano. Es por eso que vemos los valores morales universales, hermanos. ¿Sí? Hay valores morales universales. Sí, la realidad de este principio es que el ser humano está hecho a la imagen de Dios. Sea cristiano o no, el hombre está hecho a la imagen de Dios. ¿Sí? Y Dios depositó su ley en el ser humano. Aunque el ser humano no sepa los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Sí, esa es una verdad. Entonces, cuando rompemos un mandamiento aún sin saberlo, hermanos, usted es atacado por su conciencia. Es lo que decíamos hace rato. Entonces, eso nos ayuda, ¿sí?, al ser humano para entender. Pero la ley escrita en el ser humano, pero para el cristiano, una vez más lo reitero, es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la palabra de Dios, hermanos? Es una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser, ¿verdad? Que nos hace entender, discernir las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que la conciencia le dice algo, pero la palabra de Dios penetra hasta el fondo de su corazón, hasta el fondo de usted, donde nos atraviesa. Por eso la palabra predicada tiene que traer una reacción a nosotros. La palabra leída tiene que traer una reacción a nosotros. ¿Sí? ¿Y cuál es la reacción? De decir, ay, estoy en pecado. Estoy en pecado. La revelación especial, hermanos, no solamente Dios nos la dio para tenerla abierta en la sala de mi casa, ni para traerla solamente aquí, ¿sí? O ya ahora en las mochilas. No la dio aquí.
¿Sí? Esta palabra nos la dio, hermano, para conocerla. ¿Qué dice ahí el cristiano? Entonces, hermanos, nos la dio para leerla. Entonces, el cristiano tiene una forma de conducirse en su vida diaria. Su comportamiento está definido no solo por la conciencia, sino por la revelación de Dios, por la palabra de Dios. Nuestra conducta como hijos de Dios, nuestra conducta como hijos de Dios está definida por la Biblia. Si usted no la conoce y si usted a una predicación de exhortación al arrepentimiento se enoja, recíbalo. Pero hay algunos que se enojan y dicen, no, yo ya no escucho eso, porque eso no es bonito. Aquí no hablan del amor, aquí no hablan de esto, lo otro, de ser prósperos, de esto. No, la palabra nos habla tantos principios en donde nos dice, arrepiéntete, porque tu comportamiento tiene que ser así. Por eso se llama la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque hay una revelación natural. Es una revelación, la revelación natural nos muestra que hay un creador. Los cielos, los árboles, el ciclo de la lluvia, todo eso que existe es una revelación natural que nos dice hay un creador. Pero no nos dice cómo es nuestra forma de comportarnos. No nos dice la forma en la que debemos andar. Y aunque tenemos la conciencia, nosotros rebasamos la conciencia. Dígame usted, ¿cuántas veces le hizo caso a su conciencia? Antes de ser cristiano, o ya siendo cristiano, porque pues ahí ya entra la obra del Espíritu Santo, dígame, ¿cuándo le hizo caso a su conciencia? Yo, hermanos, lo puedo contar a lo mejor con los dedos de mis pies y con los dedos de mis manos, de que yo me tenga memoria. Pero la verdad es que nunca le hice caso a mi conciencia. Entonces, nosotros ahora como hijos de Dios, si nuestro comportamiento está definido por la palabra de Dios, entonces es hora de actuar, ¿o no? ¿Sí es hora de actuar o no? Bueno, busquemos Primera de Pedro 1:14. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Yo soy santo. Entonces, nos está diciendo, hermanos, que el principio de la ética, de los imperativos que vamos a hacer caso, es a lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice como hijos obedientes, ¿qué? Como hijos obedientes, tenemos que dejar la vida o el comportamiento que teníamos antes. La pregunta es, ¿cuánto de eso es verdad en nuestra vida? ¿Cuánto de esos mandamientos establecidos por Dios es una realidad en nuestra vida?
Mire, nosotros como hijos de Dios siempre nos salimos por la tangente. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Y parece ser que hay un mandamiento establecido, pero nosotros le hacemos, salimos por acá, le buscamos la salida. Hermanos, dejemos de buscarle la salida, porque cuando buscamos la salida, cuando nos vamos por la tangente, quiere decir que me quiero escudar en algo. Yo me quiero escudar en algo. ¿Cuál es el más común? Es que Dios sabe, me estás juzgando. O la Biblia te está juzgando. ¿Quién no? Entonces, para ir entendiendo la ética, hermanos, lo que necesitamos nosotros es tener ese sentido del deber del cristiano que está bien definido en las palabras de la Biblia. ¿Sí o no? Salmo 19, ¿quién se sabe el Salmo 19? Bueno, vamos para allá en el Salmo 19. Vamos al Salmo 19, a ver qué nos dice el Salmo 19. Hay un canto muy bonito acerca de ese. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuan gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Qué esplendoroso, ¿verdad? Que cuentan la gloria de Dios. Y luego dice el 17, ahí tenemos la revelación natural, del 1 al 6. Y luego dice el 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Hermanos, bueno, también habla de que la palabra es como oro afinado, ¿verdad? Pero hasta ahí quiero llegar. Hermanos, si nosotros despreciamos la palabra de Dios, si nosotros no estamos en la palabra de Dios, y ojo, les voy a decir algo, la palabra de Dios no solamente se memoriza, hermanos, para tener conocimiento. No solamente se memoriza para tener conocimiento. Se memoriza, hermanos, para que nosotros podamos también entender qué debo hacer o qué no debo hacer. Hermanos, como hijos de Dios, al saber la palabra de Dios, voy a llamarlo así, ¿no le ataca la conciencia, hermanos? Voy a llamarlo así, que debería decirlo de otra manera. ¿No le ataca la conciencia? En otras palabras, hermano, si no le ataca la conciencia, el Espíritu Santo no le redarguye, no lo corrige.
Hermanos, que para eso es conocimiento de la palabra. ¿Por qué somos tan insensatos? Porque solamente tomamos la palabra de Dios para conocimiento. Fíjese, alguien que se llena de conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive, es alguien que está inutilizando la palabra de Dios. La inutiliza, la neutraliza, porque solamente tiene conocimiento. Y entonces en ese conocimiento, cuando alguien o cuando comete un pecado, sabe salirse por la tangente porque tiene el conocimiento, pero también sabe defenderse porque tiene el conocimiento y sale y se defiende con la misma palabra de sus errores. Pero para eso no es la palabra de Dios, hermanos. Para eso no. Es que hace sabio al sencillo, hace recto el corazón, convierte el alma. Esa palabra convierte hace una reforma. Pero no estoy hablando de teología reformada, estoy hablando de un cambio. De voy por un camino, te dice, reforma tu camino por el otro lado. Este por el que vas, no, por este es en el que tienes que ir. ¿Sí? ¿Qué dice Timoteo? ¿Cuál es el propósito de la revelación, de la inspiración? Para que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Por eso redarguye, corrige, exhorta, ¿verdad? Y enseña. Entonces, si usamos la palabra de Dios para otras cosas, nosotros estamos perdidos, hermano. ¿Sí? Estamos perdidos. Y la ética se pierde, porque pierde su objetividad. Ser objetivo, hermano. Ahora, la palabra de Dios es muy importante, pero nuestro ser es también es muy importante. ¿Qué dice ahí, hermanos? Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Qué es un sacrificio vivo? Os ruego, vamos a Romanos 12:1, hermanos. Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Si alguien ¿sí se nota o sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, hermanos, ¿la razón tiene que estar fuera de esto? No, hermanos. Pero nuestro cuerpo, nosotros, en otras palabras, nosotros tenemos que sacrificarnos, ser un sacrificio vivo. En otras palabras, tenemos que morir. ¿A quién? A nosotros. Tenemos que morir a nosotros. Si no morimos a nosotros, no vamos a hacer un sacrificio vivo. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermano? ¿Qué espera Dios? Que seamos ese sacrificio completamente para Él. ¿Sí? Entonces Él quiere que día con día estemos sacrificándonos para agradarle a Él. ¿Sí o no? Es lo que debemos hacer.
Entonces, para entrar de lleno a la ética cristiana, necesitamos, número uno, conocer la Biblia. Número dos, hermanos, negarme a mí mismo. ¿Sí? Hermanos, y número tres, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que somos en Cristo, hermanos? ¿Qué somos en Cristo? Ahí se ve la imagen de un sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué dirá Primera de Pedro 2:29, hermanos? ¿Qué dirá Pedro? Ahí está. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene el punto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos el sacrificio y al mismo tiempo somos el sacerdote, hermanos. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si recuerdan, la definición de ética que yo decía de hacer el bien, decía las virtudes, hermano. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuáles, hermanos? La santidad, la fe. ¿Qué más, hermanos? Santidad, la fe, el amor. El amor. Hermanos, de verdad, si estas virtudes nos llamó a darlas, a mostrarlas, quiere decir, hermanos, que esos atributos, como dicen los teólogos, comunicables, yo siempre digo, los atributos que Dios comparte con nosotros, que son el amor, la justicia, la verdad, ¿qué más? La misericordia, hermanos, están en nosotros. ¿Por qué batallamos para mostrar esas virtudes? Hermanos, predicamos Juan acerca del amor y me llama la atención, no aquí en Iglesia Bíblica, yo creo que, pero me llama la atención que hay algunos que están escuchando esto, que están escuchando Primera de Juan, pero no entienden nada. Sí, hermanos. Están escuchando las prédicas de Juan, pero no aprenden nada. Son capaces de mostrar el amor. Su egoísmo, lo que ellos quieren, cómo ellos se sienten, cómo a mí me ofendió, cómo a mí me hicieron esto. Yo no voy a mostrar el amor. Hermanos, ¿eso es ser un rey y un sacerdote? No. No, hermanos. Entonces, podemos definir que cuando nacemos de nuevo, nuestro comportamiento y nuestras decisiones se definen en base a lo que somos y somos hijos de Dios. El prestigio de Dios está en juego en cada uno de nosotros porque Dios
es santo. El prestigio de Dios está en juego, hermanos. Porque aquí, en la iglesia, podemos decirlo y comportarnos. Pero ¿sabe cuántos errores hemos cometido con las demás personas allá afuera? ¿Sabe cuántos errores hemos cometido? Hemos sido egoístas, hemos sido contenciosos, hemos sido iracundos, hemos sido hipócritas, hemos sido de todo, hermanos, menos cristianos allá afuera. De todo hemos sido, menos cristianos. ¿Por qué? Cada quien sabe la respuesta. Entonces, hermanos, tenemos un deber de mostrar las misericordias de Dios. Tenemos ese grande deber de mostrar las misericordias de Dios, de mostrar a Dios en nuestras vidas. ¿Queremos hablar de ética? Hermanos, la palabra de Dios y nuestra práctica lo van a decir. Voy a decirlo así, o voy a poner el ejemplo de un centro de rehabilitación aquí en Guadalupe, Zacatecas. Hermanos, unas mujeres protestando afuera de ese centro de rehabilitación, atacando a las personas, voy a llamarlo así, a la pastora. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Una mamá quejándose porque no le dan información por su hija. ¿Eso es ético? A la luz de la palabra, Juan, ¿eso es ético? O sea, si el centro de rehabilitación establece y dice, ¿sabe qué? Por tantos días, venga nada más y le vamos a dar información. Pero ni información. O sea, por tantos días no la va a ver, pero venga y vamos a darle información sobre su hijo o hija, lo que sea. Pero hermanos, que se quejen porque no les dan información. O sea, ¿qué están haciendo? Solamente están pisoteando el nombre de Cristo. Y aquí juegan los dos puntos, hermanos, tanto los que no son conversos como el abuso de esas autoridades de ese centro de rehabilitación. Yo no me pongo en el lugar de los dos, pero tenemos un buen ejemplo, hermanos, de pensar y de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia de Cristo con lo que está en la palabra de Dios? ¿Sí? De verdad, hermanos, cuando yo vi ese detalle, y de verdad hablo abiertamente porque es público, más yo digo, si las mujeres están reclamando, y de verdadmente yo dije, sí es una falta de ética de los hermanos. Sí es una falta de ética. No, hermanos, así no. ¿Cuántos has visto los de la patrulla espiritual? Hablando de centros de rehabilitación. Cuando los internan, él les dice el reglamento a los familiares. No vengas, madre. Ven hasta tal día. Ven hasta tal tiempo. A verlo. Tienes que venir. Hacen una actividad de ellos cada semana. A esas actividades ven, madre. Pero para verlo a él, no lo veas ahorita. Deja que siga su proceso. Y se establece, hermanos. ¿Sí?
Esas son las éticas que se llevan, se definen, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto más, hermanos? Proceder conforme a la palabra de Dios.